Y estamos también con Julita Kolodny. ¿Qué tal, Julita? Hola, muy buen Silvi. día. Muy buenos días. Bueno, Julia, vamos a hablar sobre el aborto porque ya la semana que viene el proyecto llega al Senado Nacional, pero básicamente de los distintos posicionamientos que en las últimas horas surgieron. Por ejemplo, Sí. ¿de dónde? Bueno, en realidad tenemos que hablar de una campaña sucia en A este ver. caso, ¿no? Solemos hablar de los distintos argumentos. En este caso vamos a hablar de una campaña sucia que empezó en el Congreso, pero que se trasladó a la calle. ¿Y por qué? Bueno, porque algunos de los expositores o incluso algunos de los diputados y senadores dijeron que estaban en contra de la interrupción, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, porque se estaba promoviendo el aborto eugenésico. ¿Qué es el aborto eugenésico? El aborto en casos de alguna malformación del feto o de alguna discapacidad fetal, ¿no? En este sentido, ¿y por qué decimos que se trasladó a la calle? Bueno, porque aparecieron algunos carteles, algunos afiches que simulaban ser de la campaña por el aborto, que tenían los colores verde, la estética de la campaña por el aborto, pero que obviamente no eran de la campaña por el aborto y que decían algunas cosas, entre ellas aborto legal, ahí estamos viendo en pantalla. Te iba a decir, ahí está la campaña, sí, ¿no? por si sale con síndrome de Down. Ahí lo estamos viendo, el color verde y blanco, el color de la campaña por el aborto, por eso estamos hablando de una campaña sucia, porque obviamente no son afiches oficiales de la campaña por el aborto, ni mucho menos. En este sentido, habló la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne alrededor de 15 organizaciones del país de personas con discapacidad, y lo hizo a través de un comunicado. En donde ¿Lo vemos, te parece? Sí, vamos a ver el comunicado entonces. Dale. Ahí está. Lo estamos viendo. Vuelve a debatir el proyecto que aprobó diputados. Es necesario que nos escuchen a nosotras, las mujeres con discapacidad, con información exacta que desarme la estrategia de la ignorancia que usan los sectores contrarios a la despenalización. El proyecto de ninguna manera plantea el aborto eugenésico ni lo favorece, ya que valoran nuestra decisión como personas gestantes sin proponernos como instrumento para mejorar la especie humana. Queremos y necesitamos la ampliación de derechos para las personas con discapacidad a través de acciones verdaderamente inclusivas, que nos devuelvan nuestra dignidad, la nuestra, de las personas con discapacidad, y la de todas las personas gestantes. Solo lo vamos a lograr cuando reconozcan nuestra plena autonomía y la de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Basta de mentiras. Aborto legal, seguro y gratuito. Nada sobre nosotras sin nosotras. Allí el posicionamiento, ¿no? Los testimonios de dos personas. Hablábamos la semana pasada de la falta de testimonios de víctimas del aborto en las comisiones donde se debatió el tema. Sí, nada sin nosotras sobre nosotras, decían. Claro. Ahí eso estábamos hablando. Y ahí tenemos también, hay una parte del comunicado de esta red: las personas con discapacidad no somos argumento para oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo, aclarando también la posición de las personas con discapacidad, ¿no? Porque mucho se habla con cierta vaguedad, podemos decir, usando, y lo dice el comunicado también, apelando a golpes bajos, ¿no? Apelando a las personas discapacitadas para oponerse, en este caso, al proyecto de legalización del aborto. Así argumentos que muchas veces son discriminatorios. Bueno, Julia, absolutamente. Por eso hablamos de cierta tema, hipocresía, ¿no? De tratarlos de manera diferente, de usarlos, ¿no? De usarlos en este caso como herramienta, de usarlos como arma para discutir contra el proyecto de legalización del aborto. Pero ahí teníamos las palabras entonces a través de este comunicado de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne 15 organizaciones del país, que firman más de 20 organizaciones de derechos humanos y más también de 100 personalidades de la política, del ámbito de lo social y de lo cultural. Qué importante es hablar del tema sabiendo, y por eso la red, REDI, es importante. Y saludamos en este sentido a Verónica González, que durante muchos tiempos estuvo con nosotros trabajando en el noticiero, que forma parte de REDI y que nos enseña a entender justamente la discapacidad y a abogar por los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos ahora con el gallego.